Vamos a hablar de dólar ahora y precisamente vamos a hacer un repaso allí de las distintas cotizaciones. Ahí estamos viendo el dólar oficial cotizando 1.440, así fue el cierre, dólar tarjeta 1.872, el libre 1.430, dólar MEP 1.440, contado con liquidación 1.494 pesos y recordemos el riesgo país midiendo 591 puntos básicos. Y vamos a seguir hablando de dólar. ¿Qué pasó con el dólar? Bueno, muchos estuvo impulsando, ¿no?, a que la gente sacara los dólares debajo del colchón, incluso con este incentivo, este fomento de la ley de inocencia fiscal. También fue el propio presidente Javier Milei, ¿no?, que en algún momento hizo declaraciones hace muy poquito diciendo, bueno, les dimos todo, les ofrecimos todo para que la gente sacara los dólares debajo del colchón, pudiera utilizarlos, pero si la gente no quiere, no podemos obligarlos. A ver, ¿qué pasó? ¿La gente estuvo comprando dólares o no desde que se flexibilizó el cepo? ¿Qué pasó con esos dólares que compraron? ¿A dónde fueron destinados? Vamos a tratar de analizar todo esto con Luis Seco, economista. Muy buenos días, Luis. Gracias por este contacto, como siempre, muy gentil. No, muchas gracias a ustedes por llamarme. Bien, bueno, ahí se conocieron los datos, ¿no?, publicados por el Banco Central de la República Argentina. Con este movimiento, bueno, y la noticia es que dice que los argentinos compraron más de 33.000 millones de dólares, ¿no?, desde la flexibilización del cepo cambiario. A ver, ¿cuáles son los puntos donde tenemos que poner la mirada para comenzar este análisis? Sí, mira, por ahí la cifra esa está afectada porque no todo es compra directa de billetes o Ujú, giros al exterior, es un poco más bajo, fue muy fuerte en el entorno de las elecciones, ujú, ahora se redujo un poco, pero sigue siendo importante y marca un cambio fuerte respecto de la situación anterior al cepo, ¿no? A la mm, apertura del cepo para las personas humanas. ujú. Y Siempre vale la pena recordar que seguimos con cepo, ¿no? O sea, las transacciones más importantes de las mm. empresas siguen encepadas y con muchas restricciones cruzadas que, como siempre hablamos, sería conveniente levantarlas cuanto antes, pero bueno, el gobierno sigue con su política cambiaria casi sin cambios en ese sentido. Ha permitido ahora la transferencia de utilidades Mm. sobre los balances cerrados en el último año, pero no ha permitido nada respecto al stock. Ujú. Así que lo que estamos viendo son básicamente, como dijiste vos, movimientos de las familias y las personas humanas. Bien. Pero ya te digo, fue muy fuerte en el entorno y ahora baja un poco, pero en lo que va del primer trimestre es un dato también fuerte que te indica que todavía hay muchos argentinos que siguen prefiriendo la compra de dólares para atesorarlos, ¿no? Y a ver, esos dólares que están ingresando, ¿no?, ¿a dónde están siendo destinados? ¿Van de nuevo abajo del colchón? Mira, desde el lado de la demanda de dólares de las familias, Ujú, tenés muy poco que queda dentro del sistema financiero. Eh, yo te diría, del colchón es una forma general de decir todo lo que se atesora y que no pasa por el ujú, sistema o que no queda dentro del sistema. Una parte queda, pero si vos mirás los depósitos, la evolución reciente de los depósitos en dólares, están básicamente estancados. Te escuchaba recién en tu introducción hablando de la inocencia fiscal y ¿te acordás que llamamos precisamente el plan mm, colchón y demás? ujú. Tuvo un efecto inicial, pero ahora ya es como que se ha disipado. Eh, pero también hay que entender que los bancos tampoco están no se afanan por capturar depósitos en dólares, ¿no? Porque cada depósito de dólares casi un dolor de cabeza porque no tienen forma de prestarlo rápidamente, ¿no? Ujú. Entonces genera un costo captar depósitos en dólares que no tiene el correlato en préstamos porque, bueno, hay muchas restricciones para poder prestar esos dólares, ¿no? Ujú. Como bien lo estaba indicando Luis, bueno, ahí fue septiembre, ¿no?, la fuerte dolarización que hubo allí, bien próximo esto a lo que fueron las elecciones legislativas, toda la Ujú. incertidumbre política, ¿no?, que genera siempre este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo podría llegar a seguir evolucionando esto y qué es cuáles son los factores, ¿no?, que están determinando esta evolución dentro de lo que es la dinámica de la compra de dólares por parte de la gente? Mira, hay una señal que hay que tener en cuenta, eh, que empieza a ser la apertura de la brecha de nuevo, ¿no? Mm, Entonces,
más allá de la compra de dólares que queda dentro de la Argentina, ya sea en una caja de seguridad y menos en un depósito, empieza a haber un premio por tener dólares en el exterior, ¿no? La brecha que había caído al 2% entre el contado con liquidación y el dólar oficial, a pesar de los aumentos recientes del dólar oficial, está arriba del 7%, casi en el 8%, ¿no? O sea que se cuadruplicó. Es un nivel muy bajo respecto de lo que fue históricamente la brecha, pero empieza a haber una brecha con cierta tendencia positiva. Por lo tanto, yo diría, si me preguntás qué está paseando, qué estoy viendo eso, ¿no? Que empieza a haber algunos argentinos que están dispuestos a pagar un premio, que no es poco, que 8% de brecha es bastante, tratar de llevarse algunos dólares al exterior. Sospecho que eso puede verse incrementado también ahora cuando haya las liquidaciones de dólares del campo, porque no es que el campo, ¿viste? Recibe, se va a quedar con todos esos pesos, supongo que una parte se va a dolarizar como ha sucedido siempre, así que veremos también de parte de algunos chacareros y productores agropecuarios que van a decidir dolarizar parte de esos pesos, porque no tienen que usar todos esos pesos para pagar la cosecha. Así que veremos cómo sigue. Yo creo que el clima en general de negocio de la Argentina está mutando, hay más desconfianza, te lo reflejan todas las encuestas, al gobierno le cuesta retomar la iniciativa, y me preocupa mucho lo que empiezo a ver, o a notar, o a sentir, que cada vez más son los inversores y las personas que empiezan a correr su horizonte hacia el 2027, ¿no? Esto es muy importante porque recordá que antes era como que la bisagra estaba en la elección de medio término del 2025 y ahora se empieza a correr hacia la elección del 2027, y eso puede significar que durante este tiempo, digamos, el atesoramiento siga elevado, ¿no? Luis, no sé si pudo escuchar al anterior entrevistado que tenía el expresidente de la Cámara de Inmobiliarias Rurales. Bueno, ahí el último índice que reflejaron para el mes de marzo, una caída de casi 9 puntos, ¿no?, respecto de todo lo que es el promedio de mediciones del año 2025, y una caída fuerte para este último mes de marzo, también ahí generando esto o reflejando esto, ¿no? Que lo que estaba diciendo usted también, ¿no? Los inversores ahí un poco retraídos y no haciendo operaciones dentro de lo que es específicamente el sector inmobiliario rural, pero esto se va reflejando también en otros sectores productivos. Usted decía, bueno, es necesario levantar el cepo, ¿no?, pero el gobierno todavía sigue insistiendo ahí en sostenerlo. ¿Por cuánto tiempo más? Y yo creo que flotar es necesario. Incluso le facilitaría mucho su posicionamiento y su discurso, porque hoy, digamos, imagínate que el dólar no es que, cuando uno dice, bueno, hay que ver si este es el tipo de cambio sustentable de Argentina, y el gobierno dice que sí, pero el dólar no flota, vale lo que quiere el gobierno. Entonces, me parece que sacar el cepo podría permitirle también defender mejor su posición de que un peso fuerte es la consecuencia de una Argentina distinta, diferente y demás, como la que menciona siempre el gobierno como argumento para explicar por qué el valor del dólar es el que es. Ahora, me parece que eso no es. Yo creo que hay muchos individuos, muchos argentinos que creen que con este tipo de cambio muchos sectores no son rentables, y que en consecuencia, digamos, los precios relativos que vemos hoy no son los precios definitivos, y aparte el ministro de Economía dice que todavía la corrección de precios relativos no se terminó. Entonces uno dice, bueno, ¿qué decisiones tomo? Y bueno, la decisión más normal sería: esperemos a ver hasta que termine esa corrección de precios relativos, y si los números no nos dan, pero tal vez nos den, y entonces ahí el índice ese que reflejaba, digamos, el tema de la confianza en el sector agropecuario cambie, la confianza, todos los indicadores de confianza empiezan a cambiar, y el consumidor se sienta un poco más dispuesto a consumir, y el inversor se sienta un poco más dispuesto a invertir. Pero ya te digo, me parece que no es una cuestión sola de dinámicas políticas, las dudas sobre el gobierno, la falta de un poco de la pérdida, un poco de credibilidad del gobierno y demás, sino que la macro necesita acción, y eso es
yo creo que esperar hasta 2020-2027 se hace muy largo, ¿no? Claro, ahí le estaba por preguntar precisamente esto, ¿no? Cuando usted decía, me preocupa esto que estoy comenzando a ver, estas señales de falta de confianza, se reflejan todas las encuestas. Esta falta de confianza, a ver, netamente en lo que es el programa económico, ¿dudas respecto de eso? ¿O piensa que acá está también pagando un poco el costo, ¿no?, de todas estas cuestiones que tienen que ver con, bueno, el caso Adorni, ¿no?, y todas estas cuestiones que tienen que ver ahí que puedan estar golpeando y desde lo político trasladarse obviamente a lo económico? Yo creo que es una combinación de ambas. Ujú. Yo espero que la justicia actúe rápidamente, pero también, viste, como que la credibilidad de la justicia también está siendo cuestionada. Entonces es como que cuesta bastante prever un cambio rápido. Ahora, déjame decirte cuál es la consecuencia, a mi juicio, más importante Ujú. de la cuestión, o las dos consecuencias más importantes de la sospecha de corrupción al máximo nivel presidencial Ujú. o del gabinete. Una es la gestión. El jefe de gabinete no es cualquier funcionario, ¿no? Acordate que a veces se lo llama el ministro coordinador, Claro. o sea, que tiene que coordinar toda la gestión. A ver, Preocupado. a Sí, Luis, perdón. Luis, ¿me escucha? Yo te escucho Ahí perfecto, sí. se había caído la comunicación aparentemente. A ver, y esto es fundamental. Dígame esos efectos que usted está viendo. No, yo decía, uno es las consecuencias sobre la gestión de gobierno, ¿no? Sí. Como te decía antes, el jefe de gabinete no es un funcionario cualquiera, es el ministro coordinador, es el que tiene que juntar las cabezas del Estado de todos los funcionarios para que avance la gestión. Un ejemplo en ese sentido, es el elefante en el bazar, es que todavía no se reglamentó la ley de Ujú. reforma laboral. Ujú. No se reglamentó. O sea, es probable que se esté por hacer, pero bueno, ese se está por hacer viene de hace ya 2 meses. Mm. Entonces, me parece que ese es un tema fundamental. Y segundo, la otra consecuencia es que ya hemos vivido en la Argentina otros gobiernos con procesos similares y lo que sabemos es que la pérdida de legitimidad, cuando empieza a estar esa duda sobre la legitimidad de ejercicio, producto de genera toda la sospecha de corrupción, es que se pierde potencia, ¿no? Los Ujú. gobiernos pierden potencia y un programa económico también pierde potencia, o sea, es como que se vuelve todo menos creíble en términos de un anuncio, la durabilidad de las políticas, la sustentabilidad de esas políticas y demás. Entonces, ese corrimiento de escenario que yo te decía Ujú. genera esa duda respecto de cómo sigue el programa hacia adelante y eso se extrapola hacia acá y las decisiones se empiezan de vuelta a entrar como en una suerte de compás de espera peligroso o riesgoso porque la economía en ese sentido empieza a demandar premios más altos, se Ujú. vuelve defensiva, la inercia inflacionaria más alta y la economía real sufre, ¿no? Ujú. Esto ya como un análisis y una opinión personal que le pido si puede dármela, Luis. ¿Usted qué piensa? ¿Que está mal asesorado el presidente o es una decisión propia mal tomada esto de querer seguir sosteniendo, ¿no?, a su jefe de gabinete Adorni? Bueno, él dice yo voy a acompañarlo, de hecho lo va a estar acompañando allí en la presentación en el Congreso próximamente, pero bueno, con toda la investigación que se está haciendo, él sigue sosteniéndolo. Está bien, dice, bueno, esto se va a dirimir en la justicia, pero tendría que haberse apartado del gobierno, según su mirada. Es muy difícil ponerme en los zapatos del presidente, ¿no? O sea, Ujú. cada presidente evalúa sus riesgos y toma decisiones y hace un balance de esos riesgos. Mi experiencia me indica de que hay funcionarios que muchas veces no pueden ser un fusible, ¿no? O sea, que es difícil que para un presidente o incluso lo ves en el mundo empresario, que muchas veces se mantienen ciertas figuras a pesar de las críticas o los problemas que pueden acarrear porque Ujú. el número uno cree que es mejor tenerlo cerca y que no vengan por él, ¿no? Entonces, eh, casi como un fronting, ¿no? Pero bueno, es algo que el presidente tendría que haber decidido antes, ya el costo me parece que está pagado y debería minimizar los costos. Pero bueno, se ve que tiene mucha confianza y eso es también una señal que supongo que el presidente quiera dar, ¿no? De que no hay nada
nada que ocultar ni nada grave, pero bueno, la sociedad es como que, viste, ya emite un juicio y después cuesta mucho remontarlo, Claro, ¿no? tal cual. Eh, Así que yo creo que ahí hay un costo que se está pagando, que no sé si yo lo hubiera hecho, pero no creo que sea una cuestión de mal asesoramiento, es una visión de costos y beneficios que tiene el presidente y bueno, y que en ese sentido hay que respetarlo porque, ya te digo, nadie puede estar en los zapatos de él, ¿no? Bien, Luis, como siempre, muy gentil, le agradezco por este contacto y que tenga muy linda jornada hoy. Igualmente, hasta pronto. Hasta pronto. Hablamos con Luis Seco, economista, y analizábamos allí entonces qué es lo que estuvo sucediendo con